sabemos. Yo acá no estoy diciendo que esas cosas pueden pasar o que eso es lo que pasa. Lo cierto es que no tenemos certeza de qué pasa, ¿no? Lo cierto es que ni idea qué pasa después y ese miedo es un miedo perfectamente racional, ¿no? El miedo a no sabemos qué pasa después de que nos morimos. Y si ese miedo es la razón por la cual yo elijo seguir con vida, pues de nuevo, de ahí me agarro. Ya eventualmente, como decíamos, lo transformo en otras cosas, pero desde en este punto lo fundamental va a ser que cuando yo hablo con mi paciente de razones para seguir con vida, lo que estoy tratando de hacer es encontrar algo de lo que yo me pueda amarrar. Y me puedo amarrar de esto por más pequeño, por más trivial, por más que sea lo que sea, ese va a ser mi punto de partida para empezar a hacer todo lo que viene después, ¿no? O, pues mis razones para vivir son que tengo responsabilidades, que a mi cargo están mis hijos, que a mi cargo está mi mascota. que Hay mucha evidencia que muestra que las personas que tienen responsabilidades como con las cuales se conectan, sobre todo responsabilidades asociadas al bienestar de otros, intentan suicidarse significativamente menos que otros. Tener ese tipo de responsabilidades cuando se conectan con el bienestar de otros son una buena fuente de como, sentido y de propósito. También puede ser responsabilidades cuando me conectan con incomodidad, con malestar, cuando no tiene que ver tanto con el bienestar de otros, sino, no sé, deudas, problemas y ese tipo de situaciones. A lo mejor no son buenas razones, no, suelen no ser razones para vivir de muchas personas, pero igual si aparece por ahí, pues bienvenido, ¿no? En este punto, en resumen, a lo que vamos es que yo voy a tratar de abiertamente preguntar, porque acá, más que ponerme a hacer la lista de preguntar uno por uno si cada vez, si esto para ti es un factor protector o no, voy abiertamente a preguntarle a esa persona qué lo mantiene con vida, por qué no ha intentado suicidarse, y frente a la respuesta que sea que obtenga, tengo que ser muy hábil como terapeuta para tratar de reforzar esa razón para seguir con vida. Ya, como lo decíamos, reforzarla desde aproximarme a eso que me parece valioso o alejarme de algo que no quisiera que suceda, ¿no? Hasta acá en cuanto a los factores de riesgo y de protección. ¿Tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna pregunta? Emilce. Quiero saber Vale. un poco acerca de las estadísticas. Una persona que ya ha intentado suicidarse y sobrevivió, digamos, eh, ¿qué tanta probabilidad tiene de...? Porque quiero saber si es un prejuicio de mi parte, ¿no? O qué dice la ciencia al respecto. Mm, No, en realidad sí hay evidencia que nos muestra que las personas, por decirlo un poco coloquialmente, van perfeccionando como la técnica, pues. A mayor, a mayor frecuencia o a mayor, como, entre más intentos he tenido, es más probable que eventualmente llegue a tener un intento consumado, intento que resulte. Y tiene que ver un poco con eso, como con la práctica de ir perfeccionando el método. Y tiene que ver también porque probablemente son personas que siguen intentando en ausencia de poder estar en contacto con algo que solucione el problema. Probablemente siguen siendo personas que no se han involucrado de manera efectiva en terapia, que no han recibido una terapia que resulte efectiva para ellos. Eh, pero efectivamente sí hay algo de cierto ahí en que entre más intentos tengo, probablemente más riesgo existe. Y esto lo quiero conectar con las razones para vivir. Eh, si, si le preguntas y su respuesta es porque hasta ahorita no lo he logrado, y tú ves que en su historial hay varios intentos a los que ha sobrevivido, ¿de dónde me agarro yo ahí? Si su Ok. respuesta es, hasta ahorita no lo logro, no sé qué pasa, pero ya son varias veces y no. Ok. Lo primero que viene a mi cabeza, que seguramente le diría a mi paciente es, pues entonces, ¿para qué seguimos intentando? ¿Por qué no buscamos otra solución? Eso con una mezcla
Probablemente hay algo por solucionar detrás de eso. Probablemente si tu razón para seguir con vida es que no ha funcionado, pues porque no buscamos algo que solucione lo que está causando ese problema en primer lugar. Con la misma analogía que les decía en algún momento como del incendio, ¿no? Probablemente intentar suicidarte está siendo una forma de apagar incendios. La terapia está para intentar resolver lo que causa los incendios en primer lugar. Una razón para vivir puede ser construir una vida en la que no tengamos que vivir con las consecuencias de tantos intentos, algo por el estilo. Voy a hacer una pregunta un poco incómoda, ¿ya? ¿Vale? Sé de algunos países donde existe el suicidio asistido. ¿Cuál es su opinión al respecto? O sea, es Em, problemática la pregunta porque como profesionales de la salud justamente estamos intentando, salud mental, estamos justamente intentando la prevención, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando es un paciente que una vez hecho todo su historial de vida, hay demasiado ok, daño a veces irresarcible? ¿Cuál es su opinión con respecto a al suicidio asistido? Un ok. suicidio digno. Bueno, en realidad creo que viene a ser un tema radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de un mismo espectro de una conducta orientada a acabar con mi vida, al menos la legislación que contempla el suicidio asistido en la mayoría de los países, la manera en la que se entiende el suicidio asistido, está orientado a efectivamente brindar alivio o alguna especie de tranquilidad a personas con condiciones que de manera crónica afectan su calidad de vida y su capacidad para conectarse con la vida, y que con toda certeza la hipótesis y lo que genera este problema no está basado en un problema de regulación emocional o de falta de habilidades. Cuando yo tengo la certeza que el factor que está manteniendo el problema de esa persona, el que la razón por la cual esa persona considera que su vida no vale la pena ser vivida y que genuinamente su vida está teniendo muchas dificultades para que se sienta como una vida con buena calidad de vida, pero que no está asociado a una decisión orientada a mi falta de habilidades o a un problema en principio emocional, es una condición totalmente diferente. En esos escenarios son personas que cuentan con apoyo terapéutico basado en otro tipo de abordajes y otro tipo de aproximaciones muy distintas a lo que hemos hablado hoy, porque en principio no siempre van a estar paradas desde la prevención o el abordaje del riesgo, sino muchas veces van a estar acompañadas desde el abordaje de la toma de decisiones, desde un genuino acompañamiento de una decisión bien significativa para la vida, pero que requiere esa certeza de distanciarlo bastante de un problema de regulación emocional. Entiendo. Me disculpo por la pregunta porque sé que es una pregunta que puede No, sacar no, no. ronchas. No, 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 ningún problema. Súper al lugar. Está perfecto. Gracias. Vale, no hay problema. Creo que alguien escribió algo en el chat. En la mayoría de países sí, pero en Bélgica el simple deseo de morir es suficiente. Y el caso de una mujer que con trastorno de personalidades múltiples que lo hizo. Ok. Sí, yo creo que sin duda, si lo veo más desde la perspectiva menos legislativa y más clínica, igual yo me pararía en reconocer que si la hipótesis detrás de la decisión está basada en un déficit de habilidades, pues probablemente no sería algo en lo cual como no estaría a favor si efectivamente lo podemos explicar mejor desde el mismo orden que hemos hecho acá. Pero pues sin duda es algo que puede existir en otras dimensiones. Alguien más escribió algo acá. Buenas tardes.
ejemplos de factores conductuales, fisiológicos, cognitivos y motores asociados al suicidio. Asimismo, la historia de aprendizaje, significa los modelos. Ok, bueno, ahí ya pasamos por ahí hace un buen rato, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Y es factores conductuales, fisiológicos, cognitivos y asociados al suicidio. Por ahí pasa toda esta conversación que teníamos asociada al espectro de la conducta suicida. Ese espectro que en una manifestación conductual va a ser muy evidente en intentos, en conductas, en gestos, en tentativas y demás. A nivel fisiológico lo vamos a hacer evidente y lo vamos a manifestar en toda la activación emocional asociada a estas crisis que experimentan las personas. A nivel cognitivo, desde factores como la desesperanza, como el pesimismo, como la rigidez que discutíamos en toda la primera parte de la jornada en la mañana. Y efectivamente, cuando hablamos de historia de aprendizaje, estamos hablando de modelos, instrucciones, experiencias, reglas, estar en contacto con el ambiente invalidante, todo ese tipo de experiencias que han de alguna forma determinado mi relación con el suicidio. Entonces, creo que a lo mejor eso puede ser una buena forma de resumirlo de nuevo. Entonces, volviendo un poco a este punto, mencionábamos, en la evaluación del riesgo determinamos nuestras... Ay, perdón, de nuevo alguien escribió. Listo, con gusto. Entonces, una vez que identifico todas estas razones para vivir, ¿no? Todo esto que el protocolo me sugiere como los factores protectores, me voy a mover hacia el manejo del riesgo, ¿no? Voy a mover como hacia la toma de decisiones en función del riesgo, ¿no? Y acá básicamente lo que voy a elegir es qué hago con todo esto. Y creo que eso sí es mucho más fácil verlo acá de manera resumida. Porque en el manejo del riesgo, primero vamos a retomar cosas que ya hemos hablado como en exceso hoy, y eso lo vamos a hablar de manera directa y honesta. Luego vamos a validar la experiencia emocional. Vamos a validar que se tenga el pensamiento de escapar a través del suicidio. No vamos a validar que se haga, ¿no? Como recuerden esa dialéctica ahí que existe entre, puedo validar el malestar que está detrás, reconocer que es un pensamiento que está apareciendo, más no necesariamente validar como el intento como tal, ¿no? Por ende, voy a acudir a esta segunda parte de la dialéctica y me voy a mantener en una posición en la cual abiertamente y explícitamente señalo y menciono que es una solución inefectiva a largo plazo, es una solución desadaptativa y efectivamente en últimas no es una buena idea, ¿no? ¿Cuál va a ser mi primer camino en caso que yo identifique que el riesgo es alto y es inminente? Bloquear, intentar contener. Pues efectivamente si no tengo los medios para hacerlo, acudir a líneas de atención, líneas de emergencias, a otras personas que ayuden a contener a esas personas. Si es imposible poder hablar con esa persona, que es, por ejemplo, algo de lo que ocurre mucho cuando el riesgo está asociado a la intoxicación aguda por algún tipo de sustancia, probablemente el manejo se hace muy difícil por medio de la conversación, de la interacción, que sí o sí hay que acudir a la contención física, ¿no? Cuando ese riesgo es muy alto y cuando eso probablemente no pone en riesgo mi propia vida. Ser flexible respecto a las respuestas, acá es donde hablábamos, lo que les mencionaba, de tratar de moverme siempre como con una respuesta como creativa, funcional, una respuesta orientada a mantener al paciente enganchado con la práctica de habilidades y mantenerse enganchado con la vida. Involucrar a otras personas, si es posible, como a otras personas claramente que tengan competencia para hacer algo al respecto y que tengan un vínculo significativo con ese paciente para hacer algo al respecto. Los puedo involucrar y los puedo traer, que apoyen el manejo del riesgo, que participen, que hablen, que estén en contacto. Y justamente parte de las cosas que ustedes van a ver mañana es cómo podemos hacer como partícipe del plan de crisis de este tipo de situaciones a familiares, a amigos, a parejas, a todo este tipo de personas que se encuentran compartiendo la,
pues, la situación o la interacción con esta persona. Tremendamente importante cuando hacemos el manejo del riesgo, obtener el compromiso con esa persona para mantenerse con vida. Obtener el compromiso de que al menos durante un periodo de corto, un periodo de tiempo, como no necesariamente corto, pero cercano, me voy a comprometer a mantenerme con vida utilizando habilidades, utilizando el plan de seguridad, utilizando cualquier tipo de herramienta. Creo que alguien más está levantando la mano. Daisy. Sí, yo. ¿Se me escucha? Buenas tardes. Sí. Sí, quería preguntar sobre el compromiso de mantenerse vivo. ¿Es como un contrato terapéutico o algo así? Y si es que tuviera un modelo, ¿cómo es? O sea, ¿qué tengo que poner ahí? ¿Lo tiene que firmar? Yo no me comprometo a mantenerme vivo, no sé, por esta semana, por un mes. ¿Cómo es ese contrato? Hay diferentes versiones de eso. Desde el modelo de terapia dialéctica conductual no se habla de un contrato como tal, de un contrato escrito, de algo por el estilo. Eso en realidad es una estrategia más de terapias de segunda generación, como muy enfocadas en hacer ese compromiso explícito y escrito. Lo que hacemos usualmente desde DBT es hacer un compromiso verbal de mantenerme con vida en el momento en el que ingreso a terapia, ¿no? El compromiso explícito de al menos durante 6 meses voy a estar con vida, se pide al paciente como parte de un, llamémoslo casi como requisito para estar en terapia, ¿no? Antes de estar en terapia en DBT hay una fase que se llama pretratamiento, que en general ya es parte de la terapia, pero ese pretratamiento tiene justamente el objetivo de obtener este tipo de compromisos. Como abiertamente una conversación que se tiene es, me voy a comprometer a mantenerme con vida y a venir a la terapia. ¿Por qué? Porque la terapia funciona cuando uno está vivo y cuando viene. En otros escenarios no funciona muy bien. Y ese tipo de escenario y ese tipo de compromisos se hace explícitamente con el paciente, usualmente de manera verbal, y se hace ese compromiso enlazándolo con los objetivos. Cuando yo puedo enlazar el compromiso de mantenerme con vida, porque durante estos 6 meses voy a estar adquiriendo habilidades, aprendiendo estrategias, aprendiendo formas de manejar lo que me está pasando para construir una vida que para mí valga la pena ser vivida, se hace como ese encuadre pues con el paciente. Y eso obviamente, al menos desde el modelo de terapia dialéctica, implica pues al mismo tiempo reconocer que eso no quiere decir que los pacientes nunca lo hagan, o que si lo hagan vaya a implicar como una ruptura en la relación terapéutica, ¿no? O sea, es un compromiso como necesario para involucrarse en la terapia, para comprometerse con la terapia, y al mismo tiempo es esperable que ocurran conductas que atenten contra la vida, que atenten contra la terapia, y en terapia lo que hacemos usualmente es abordarlas y solucionarlas. En realidad la idea de establecer un compromiso es, si lo estamos hablando en el contexto grande de terapia, como obtener esa idea, ese compromiso a largo plazo con la terapia. Si lo estamos hablando del abordaje de la crisis inmediata, tiene que ver más con obtener el compromiso de, al menos durante esta intervención que vamos a estar haciendo, vamos a intentar utilizar habilidades. Como yo asumo que si me estás pidiendo ayuda en este momento, estás dispuesta a recibir mi ayuda, estás dispuesta a que hagamos algo respecto a esto para mantenernos con vida y atravesar la crisis. Entonces, en realidad, no es un modelo tan específico en hacer alguna especie de contrato conductual, sino es un compromiso que se hace hablado y se hace por medio de esta interacción. ¿Sí? Listo. Vale. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos después de obtener ese compromiso, cuando ya hablábamos, es nos deshacemos de los métodos disponibles, nos alejamos de cualquier predisponente. Si estoy en el balcón, pues me alejo del balcón. Si tengo cerca las cuchillas, me alejo de las cuchillas. Si tengo cerca el arma, pues alejo el arma, la regalo, la boto, ese tipo de cosas. Después, de manera contingente, como para acordar el manejo de no solamente de la crisis, tengo que agendar sesiones de seguimiento.
tengo que acordar un plan de seguimiento. Tengo que hacer como un contacto telefónico que no sea contingente al refuerzo de la dirección suicida, ¿no? Como un contacto telefónico en caso de chequear cómo resultó todo, cómo está, qué pasó, un par de horas después, el día después, ¿no? Tratamos de hacer el seguimiento de qué pasó, ¿no? Si todavía necesita algo. Si es un paciente que podemos ver regularmente, pues, mucho más fácil, seguramente vamos a tener el seguimiento semana a semana. Pero en caso que sea como algún otro tipo de escenario, pues tener esos espacios de seguimiento puede ayudar, ¿no? Definitivamente, como lo hemos hablado a lo largo de hoy, tenemos que entender si es una conducta respondiente, impulsada por una emoción impulsiva, podríamos entenderlo así, o si es una conducta operante bajo el control de contingencias muy específicas. Y finalmente, pues vamos a evaluar el riesgo al final. Al final de hacer nuestra intervención en crisis, que insisto, mañana lo van a ver en detalle, vamos a evaluar, bueno, funcionó, sigues con ganas de hacerlo, ya no lo quieres hacer, qué pasó, cómo sigues pensando porque necesitamos verificar que la intervención que sea que hagamos haya resultado efectivo. Entonces, todas estas son las recomendaciones que el protocolo nos va a sugerir también hacer en el caso. Y por último, encontramos que está esta última sección, que es la de establecer un contacto o un concepto final. Vamos a encontrar acá, en la última página. Y eso va a implicar que mi concepto profesional va a estar en uno de estos tres apartados, ¿no? Hice la evaluación como juiciosa de todo lo que estaba pasando, hice la evaluación como muy específica y muy detallada, y considero que esta persona no está en peligro. O por el contrario, considero que efectivamente esta persona está en peligro inminente y requiere que vayamos a darle manejo. Otra posibilidad es, en realidad no estoy del todo seguro. Necesito que otra persona dé una opinión al respecto del riesgo de, ¿no? Si efectivamente tengo la oportunidad de hacerlo, si tengo un equipo con el que cuento, puedo verificar con ese equipo cuál es ese concepto final que resulta. Y en últimas, si tanto como resultado de la evaluación que yo hice, determiné que no hay un peligro, ¿no? O que el peligro es inminente, o que alguien más me apoyó en hacer ese concepto, siempre va a ser una buena idea establecer una fecha de volver a hacer la evaluación, como ese seguimiento del que hablamos. Seguimiento para poder hacer el control estructurado de qué pasó, cómo siguen las cosas, cómo vamos, todavía está la ideación, todavía está el riesgo, todavía está la planeación, o si por el contrario se ha podido ir controlando de alguna manera. Ahora, hasta este punto el protocolo básicamente resulta una forma como concreta y muy breve de tomar decisiones para, sobre todo, evaluar el riesgo. El manejo en términos detallados, como el manejo de qué hacer cuando ya me doy cuenta que efectivamente esa persona está en un peligro inminente, lo vamos a abordar con estrategias, y lo pensamos desde DBT, con estrategias de tolerancia al malestar, con estrategias del plan de crisis. Y eso va a ser una buena parte de lo que va a ser importante tener claridad durante la crisis emocional y al momento de abordar la crisis suicida. Saber que yo me voy a aproximar con habilidades para tolerar el malestar. Probablemente no voy a resolver el problema de fondo. Voy a dar una solución pasajera al malestar en tanto logro contar con un contexto apropiado para solucionar lo que está causando el malestar de fondo, ¿no? Ok, hasta este momento hemos hablado como en detalle de todo lo que tiene que ver con la evaluación del riesgo suicida, con factores de riesgo suicida, con la desregulación emocional que suele estar detrás de esto. Y este probablemente es el momento más oportuno de todos para saber si hay algo que no esté tan claro de lo que hayamos hablado hoy asociado a cualquier componente de la evaluación de riesgo o de la evaluación que uno debería hacer durante una crisis emocional. Pensamos en este último momento de la presentación para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta, traer cualquier duda. Emilce. Ya. Quiero preguntar si el diagnóstico
Claro, tengo entendido que DBT trabaja especialmente, bueno, no sé si estoy bien informada, trabaja especialmente con el trastorno del TLP, ¿verdad? Que es donde más como desregulación emocional hay. El diagnóstico te puede dar una idea del riesgo latente, ya, porque te doy mi opinión. Yo no manejo mucho TLP, pero tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que los intentos de suicidio en los pacientes con TLP se dan más por una cuestión de impulsividad. O sea, es como, en lo personal eso lo hace peligroso en el sentido de que son muy impulsivos y cuando reaccionan, qué sé yo, ya están en caída libre de un edificio, ¿ya? En el caso de las personas con depresión, como que los intentos son más certeros, no fallan en el sentido de que realmente se quieren morir, o sea, no es una cuestión de impulsividad, es una cuestión de mucho displacer por la vida, de mucha apatía, y que cuando lo intentan son como más certeros. Esa es mi Ok. opinión con respecto a los dos. ¿Qué lo hace más peligroso? ¿El que lo hace por impulsividad o el que lo hace porque realmente se quiere morir en el caso de los que En padecen realidad, alguna ahí es depresión? importante que volvamos un O poco. tengo un sesgo ahí, corríjame por favor. Sí, sí, sí. Ahí es importante devolvernos un poco a la conversación que teníamos sobre los mitos, porque efectivamente puede ser un mito decir que las personas impulsivas se suicidan menos que las personas que son más inhibidas. En realidad, en ambos hay riesgo, ¿no? Las personas que lo hacen de manera impulsiva pueden llegar a hacerlo de manera como también abiertamente como efectiva o exitosa con el fin que están buscando, así como las personas con características más inhibidas de comportamiento, como lo que puede suceder en un trastorno depresivo, también lo pueden hacer de manera efectiva. Es decir, no hay una diferencia que marque si alguno de los dos es más peligroso que el otro, si esa es la pregunta. Eh, sí puede haber y sí existe como el mito y el sesgo de algunas personas asociado a pensar que si una persona lo comunica menos o es más callada o es más planeadora, seguramente lo va a hacer o más exitosamente. Pero de nuevo es el tipo de cosas que la evidencia nos ha demostrado que es un mito. No, ninguno de los dos espectros, de los dos extremos, pues, implica un mayor riesgo que el otro. Las personas con trastorno límite de la personalidad, más allá de la impulsividad, también hay hay un planeamiento tan exhaustivo como en el caso de una persona con una depresión que puede planearlo hasta por semanas, ¿no? ¿Hay planeación en los trastorno Sí, límite de personalidad? sí, sí, claro que sí, porque ese es el punto y es, en realidad no podemos acudir a pensar que por la categoría diagnóstica todos los pacientes se comportan exactamente de la misma manera o asumir que porque la impulsividad es un componente, digamos que importante en el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, nunca vaya a haber un intento planeado, porque efectivamente sí ocurre, así como también puede ocurrir que una persona que haya recibido un diagnóstico de trastorno depresivo tenga un intento de suicidio como altamente impulsivo. No, es que no son categorías excluyentes, ni son excluyentes ni son categorías que una señale más riesgo que el otro. En realidad lo que sabemos es que justamente dentro de este espectro de la conducta suicida, tenerlo más planeado probablemente, como hablábamos, es un factor de riesgo, pero eso no quiere decir que porque de entrada yo tengo el diagnóstico de trastorno límite de personalidad y eso implica que probablemente soy un poco más, que tengo cierta tendencia a ser más impulsivo, no voy a poder en algún momento acudir a planearlo como resultado de todo el sufrimiento que estoy experimentando. Ah, ya, entonces es independientemente de la categoría diagnóstica. Exactamente. Ya, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta en este último espacio que destinamos para terminar de aclarar el tema? No sé si para todos fue claro la evaluación del suicidio, la evaluación del riesgo.
Veo algunos escribiendo por el chat que está claro. ¿Alguien más quisiera comentar algo al respecto? ¿No? Bueno, pues en ese orden de ideas, espero que todos hayan podido aprovechar mucho esta sesión. Creo que alguien está levantando la mano. ¿Diana? Sí, justo se me vino una última consulta. Era sobre el plan de crisis que se mencionó dentro de las recomendaciones. Una consulta era en qué momento se aplicaría el plan de crisis y para qué persona o en qué situación se tendría que realizar ese plan de crisis. Ok. Te voy a dar una respuesta muy corta porque en la jornada de mañana van a hablar todo el día sobre eso. Entonces te voy a dar como una respuesta muy corta. ¿En qué momento se utilizaría? En el momento en el que yo identifico que hay un riesgo importante de que la persona termine teniendo una conducta que atente contra su vida o cualquier tipo de conducta autolesiva y demás. ¿Y cómo se haría? Pues probablemente se haría como acompañado del terapeuta en ese momento, siguiendo indicaciones muy específicas con el objetivo de tolerar el malestar y probablemente de solucionar la situación, sino de hacer que yo pueda atravesar esta situación difícil sin ninguna conducta problemática. Pero insisto, con toda seguridad mañana te va a quedar tremendamente claro porque Angélica todo el día les va a estar hablando del plan de crisis, del abordaje, de cuándo, cómo, todo lo demás. Ok, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, creo que alguien está escribiendo algo en el chat. ¿Es necesario la hospitalización? Bueno, pues depende. Creo que como lo hablábamos hoy, en el momento en el que yo utilizo estrategias del plan de crisis, del plan de seguridad y nada más ha resultado efectivo, la hospitalización puede resultar como una última medida que me ayude a contener, pero insisto, como lo hablamos en un par de ocasiones a lo largo de la jornada, como no va a ser la primera opción a la que voy a acudir por todas las desventajas que implica. Bueno, no sé si alguien más quisiera participar o si lo dejamos por acá hoy. Parece que no hay más preguntas. Vale. Bueno, pues un gusto haberlos acompañado. Espero que la jornada haya sido bien Muchas informativa. gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por la información que nos has brindado el día de hoy. Has aclarado muchos puntos que hemos tenido, digamos, todavía en duda. Y importante la evaluación del riesgo suicida que nos has mostrado y has explicado. Gracias por el conocimiento brindado y gracias también por la experiencia que has usado para poder ejemplificar todo lo explicado y lo brindado el día de hoy. Y esperamos que pronto nos acompañes en IPAC, ¿no? Con otro entrenamiento de estos temas tan importantes realmente. Y como siempre, todo lo que nosotros, el tiempo que nos damos realmente en todos estos entrenamientos, es para mejorar, digamos, o ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros consultantes. Realmente es por ellos que estamos entrenando. Muy amable, Juan No, mil Pablo, gracias a ustedes por la invitación. Espero que estén muy bien. muchas gracias con todos, que tengan una buena tarde de sábado, que tengan un buen fin de semana, fin de semana, una buena tarde de sábado, mañana nos volvemos a ver desde temprano. Ya estaba acostumbrándome a los formatos de una vez del sábado y hasta el siguiente sábado que tenemos en nuestros entrenamientos. Nos vemos entonces el día de mañana con Angélica. Gracias, Juan Pablo, que puedan tener una buena tarde y pasen un buen momento en familia y con sus seres queridos. Hasta luego. Igualmente, un gusto. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.